El candelabro brillaba sobre la mesa larga, como lo había hecho por décadas esparciendo luz por los suelos de mármol pulido. El aroma de las hortensias flotaba en el aire suavizando los bordes afilados de la noche. Yo estaba junto a la mesa de postres, con una copa de champán frío en la mano, observando a mi hija girar entre sus invitados con un vestido de seda ajustado. 35 años. Su risa flotaba por encima del cuarteto de cuerdas perfectamente colocada, como todo lo que ella había orquestado esta noche. La casa lucía hermosa, nuestra casa. El orgullo de mi difunto esposo Roberto, mi esfuerzo. Mariana la llamó su telón de fondo legado cuando insistió en celebrar el evento aquí, en lugar de en uno de los hoteles del centro de Guadalajara. Es perfecto para mi futuro, dijo con una sonrisa, como si las paredes algún día le respondieran. No esperaba que me acorralara junto al pastel. Los invitados aún flotaban entre platillos y charlas cuando se acercó con una carpeta de cuero en la mano, y esa sonrisa frágil que siempre ponía cuando ya había tomado una decisión. Mamá comenzó con la voz, lo bastante alta, como para acallar el tintineo de los cubiertos cercanos. ¿Por qué no lo hacemos oficial esta noche, parpadeé? Oficial la casa. Has estado hablando de pasar la escritura por meses. Todos están aquí. ¿Por qué no firmar ahora? Abrió la carpeta. Los papeles estaban listos. Sentí que la sala se detenía solo un instante, pero suficiente. Las miradas se volvieron. Los teléfonos se alzaron. No es el momento ni el lugar, dije baja y firme. Siempre dices eso, respondió aún sonriendo. Pero no te estás haciendo más joven. Diego dice que es mejor resolver las cosas mientras aún estás en tus cabales. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Apreté la copa de champán, luchando contra el rubor que subía a mis mejillas. Logré decir, podemos hablarlo otro día. Y entonces pasó. Sin otra palabra, Mariana tomó el pastel de cumpleaños, 3 pisos de fondant delicado y flores de azúcar, y me lo estampó en la cara. Los jadeos resonaron en la sala. El glaseado goteaba en mi blusa frío y húmedo, mientras su voz cortaba como vidrio. Vieja egoísta. Esta casa ya debería ser mía. Me quedé helada parpadeando entre el glaseado y la vergüenza, mientras los flashes destellaban y la luz del candelabro se fracturaba sobre mí. Cerré la puerta del estudio con un clic suave y me apoyé contra ella, con el eco de los murmullos de la fiesta aún vibrando en la casa. El glaseado se pegaba a mi clavícula manchado en mi sien frío y pegajoso. Caminé lentamente hacia el espejo sobre la chimenea y miré mi reflejo, mi rostro embarrado de crema y desconcierto. Lo limpié con un paño húmedo, cuidando de no mirarme a los ojos demasiado tiempo. A mi derecha, sobre la repisa, colgaba el retrato de Roberto. En él estaba de pie junto a mí, en el jardín frontal, nuestra hija de solo 10 años, aferrándose a mi mano con botas de montar aún demasiado grandes para ella. Ese día me suplicó que la ayudara a trenzar la crin del caballo. Él se rió torpe con las cintas, mientras yo estaba a un lado con la cámara, el corazón lleno y las manos cansadas. Ella era amable entonces, cálida, casi tímida cuando fallaba en algo. ¿Qué le pasó a esa niña? Caminé por la habitación y abrí el cajón del escritorio de Roberto pasando la mano por el secante vacío. Él construyó esta casa viga por viga, cada decisión cuidadosamente pensada, sin atajos, sin visiones prestadas. Mariana lo sabía. Lo vio dibujar planos en la mesa de la cocina. Me vio equilibrar cuentas y apilar recibos cuando el mercado colapsó y casi lo perdimos todo. Pero esos recuerdos ya no importaban, no para ella. En algún momento el legado se convirtió en un derecho. Diego llegó con una sonrisa a medida y un encanto ensayado. La primera vez que recorrió la casa, elogió los detalles y preguntó casualmente si estaba totalmente a tu nombre o en un fideicomiso. Lo llamó curiosidad. Yo lo llamé advertencia.
Mariana desechó mis preocupaciones, entonces me dijo que solo estaba siendo minucioso. Minucioso, aprendí, es solo otra palabra para calculador. La casa se quedó en silencio esa noche, aunque no dormí. Me senté en la silla de Roberto con una manta sobre las piernas, el reloj de pie marcando el tiempo como un latido lento. Por la mañana la escarcha se había desvanecido de las ventanas y Mariana estaba de vuelta de pie en el solario con un suéter rosa suave y 2 tazas de té. Me dio una y se sentó frente a mí, alisando su falda con cuidado. Quería disculparme, comenzó con la voz temblando lo justo. Se me fue de las manos. Tomé un sorbo de té y no dije nada. Ella continuó. Has sido fuerte por tanto tiempo, pero este lugar, todo esto es mucho para manejar ahora. Diego y yo podríamos ayudar. No deberías cargar con esta responsabilidad. Sonreí levemente y asentí. Ella lo tomó como permiso. Que lo hicieran. Que ambos creyeran que empezaba a ceder. Iba camino a la biblioteca cuando lo escuché, voces bajas pero tensas, filtrándose por la rendija de la puerta de la oficina del primer piso. No estaba destinada a oírlos. Eso quedó claro por cómo la voz de Diego bajaba al final de cada frase, como si envolviera las palabras en algodón. Es más cerca de lo que esperaba, susurró Mariana. Si sigue retrasando, nunca tendremos el control. Por eso necesitamos a Carvajal, respondió Diego. La evaluación ya está preparada. Él firma, la declaran no apta y dejamos de jugar a las buenas. Mis pies se detuvieron. Apoyé una mano en la pared del pasillo, estabilizándome. El crujido suave del suelo bajo mis pies sonó como un grito. No necesitará firmar nada, continuó el más cortante ahora. Una vez que se presente el informe médico, el tribunal nos da la tutela. Poder notarial, derechos de propiedad, todo. La casa será nuestra legalmente. Se acabó la discusión. Hubo una pausa. Luego la voz de Mariana volvió más baja y lenta. ¿Y Carvajal está seguro? No dudará, le hemos pagado suficiente, dijo Diego como si fuera obvio. Su clínica está perdiendo dinero a montones. ¿Sabe quién lo mantiene a flote? No respiré. Mi mano se cerró sobre el borde de la estantería, los dedos entumecidos. Ya no era solo una molestia, era un obstáculo que ya habían planeado eliminar. Mariana suspiró. Una vez que vendamos podemos saldar tus deudas de Valle Azul. Tal vez comprar algo más pequeño. Me aseguraré de que esté cómoda. El lugar en Querétaro tiene jardín. Ni lo notará después de unas semanas. Mi garganta se apretó. Di un paso atrás lentamente, asegurándome de que el suelo no crujiera bajo mi peso. Llegué a la esquina, la doblé y me apoyé contra la pared fuera de la vista. Mi pulso latía como tambor en mis oídos, pero no hice ruido. Todavía no. Que siguieran hablando. Que se sintieran seguros. Esa noche volví al estudio con los dedos aún hormigueando. Abrí el cajón inferior del escritorio de Roberto y saqué el diario de cuero gastado que guardaba hacia el final. Las páginas olían ligeramente a polvo y cedro. Fui al final hacia las entradas que solo había leído una vez. Su letra era más pequeña, entonces menos segura, pero una línea me detuvo en seco. Si alguna vez intentan quitarte lo que construimos, no supliques, no ruegues, muéstrales quién eres. Lo leí de nuevo. Luego cerré el diario y apagué la luz. La casa a mi alrededor estaba en silencio, pero ya no sentía miedo. Me sentía lista. No había llamado a Marta en años, no porque nos hubiéramos distanciado, sino porque ella siempre respetó mi necesidad de espacio. Cuando marqué su número esa mañana, mi mano apenas tembló. Respondió al segundo timbre con su calma habitual. Carmen Valenzuela dijo con la voz clara y segura: esto debe ser serio. Necesito tu consejo, respondí. En privado. No dudó. Encuéntrame en el café de la esquina de Hidalgo y San Mateo. A la 1. Era un lugar tranquilo, del tipo al que solíamos ir cuando nuestros hijos eran pequeños y el mundo aún parecía manejable. Llegó puntual, como siempre, pendientes de perlas, chaqueta, planchada, una mirada que no pedía permiso para ser tomada en serio.
Se sentó frente a mí con los ojos ya entrecerrados. No la preparé. Le conté todo. Cuando terminé, sus dedos estaban entrelazados sobre la mesa, los nudillos blancos contra su piel de porcelana. No gritó. No jadeó. Marta nunca fue de ese tipo de mujeres. Su furia venía en silencio y pensamientos afilados. No solo te están presionando, dijo. Están preparando borrarte y creen que no lo verás venir. Vi suficiente, dije. Entonces asegurémonos de que ellos no vean lo que viene. Deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Calixto verde, discreto, legal, minucioso. Solía trabajar en mis casos cuando aún era jueza. Sabe desvanecerse a plena vista. Lo conocí 2 días después en la esquina de un discreto lounge de hotel al otro lado de la ciudad. El señor Verde no sonreía mucho, no hablaba más de lo necesario. Simplemente tomó la carpeta que le entregué, copias de documentos financieros, transferencias extrañas, una instantánea del proyecto Valle Azul, y asintió una vez. «Necesitas pruebas», dijo, deslizando un pequeño dispositivo de grabación por la mesa. «Llévalo contigo». Las leyes de consentimiento unilateral significan que todo lo que te digan es admisible. Solo déjalos hablar. Y así lo hice. Esa semana Mariana vino con croissants y una botella de pastillas de manzanilla. Para dormir, dijo dulcemente. Una vez olvidé su nombre. La llamé Catalina. Me corrigió suavemente, luego miró a Diego con una mirada que decía: «¿Ves, Diego llegó 2 días después con un bolígrafo y un montón de papeles preliminares. Solo para que los revises», dijo, sin presión. Pero su voz había perdido la paciencia. Me miró como si fuera una llave que planeaba arreglar. Le pedí que me recordara para qué eran los papeles. 2 veces. Vi la irritación colarse tras su sonrisa forzada. Cada vez que se iban, añadía otra nota al registro en mi mesa de noche. Lo etiqueté como prueba por desempeño. Luego presionaba play y escuchaba sus propias voces contar la historia mejor de lo que yo jamás podría. El sobre llegó a media mañana, entregado a mano por un hombre de traje gris, que preguntó por mí, por mi nombre. Me lo dio con un asentimiento practicado. Luego bajó los escalones rápidamente antes de que pudiera hacer una sola pregunta, sin remitente, sin tarjeta. Lo abrí lentamente sentada en la mesa del desayuno, con el mismo té enfriándose desde hacía horas. Dentro había un montón de documentos legales, transferencia de escritura, poder notarial, control financiero, todo impreso limpiamente, eficientemente, con solo una línea de firma en blanco. La mía. El nombre de Mariana estaba allí, elegante y audaz. El de Diego también garabateado con la certeza de un hombre que creía estar 3 pasos adelante. Pasé cada página con cuidado, como si pudieran romperse en mis manos. Luego cerré la carpeta, me levanté de la silla y caminé al estudio. Marqué a Marta. «Han firmado por ellos mismos», dije. «Solo falta la mía». Estuvo callada por medio segundo. Luego, «Bien. Que sigan presionando. Cuanto más falsifiquen, más fácil caerán». Guardé los documentos en el cajón inferior del escritorio de Roberto bajo un registro encuadernado en cuero, donde catalogaba mis grabaciones por fecha y tema. Me serví una taza de té fresca. Luego esperé. Esa noche Mariana llegó con una caja de pasteles atada con un listón de satén. Croissants de almendra, mis favoritos. Me besó la mejilla como si nada hubiera pasado y entró al solario colocando la caja con cuidado teatral. «Te ves bien hoy», dijo. «Mejor que la semana pasada». «Lo intento», dije suavemente. «Menos niebla últimamente». Se sentó frente a mí con las manos cruzadas, la espalda recta. Pensé que tal vez podríamos revisar los documentos. Traje una versión más simple, cláusulas más cortas, formato más fácil, para que sea menos abrumador. Su voz era melosa, pero escuché la tensión debajo. Diego se estaba quedando sin tiempo, eso estaba claro ahora. Serví el té, puse su taza suavemente en el platillo, luego me recosté y la dejé hablar. Cada frase, cada amenaza suavemente expresada.
cada sugerencia de que estaba demasiado cansada para manejar las responsabilidades de mi propio hogar. Asentí cuando se esperaba. Sonreí cuando se inclinó hacia adelante esperanzada. Y bajo la mesa, el grabador en el bolsillo de mi abrigo capturó todo, cada palabra, cada plan disfrazado de bondad, cada trampa en la que pensaron que había caído. La oficina de Marta olía ligeramente a tinta y roble pulido, el tipo de lugar donde las cosas se hacían permanentes. El notario estaba al otro lado del escritorio, pasando páginas con precisión silenciosa. No pedí un vaso de agua ni un momento para pensar. No necesitaba ninguno. Había estado pensando durante semanas. El fideicomiso irrevocable Valenzuela era grueso, denso, con cláusulas protecciones y un lenguaje claro que no dejaba espacio para reinterpretaciones. La casa, el terreno, las cuentas de inversión y cada activo ligado a mi nombre ahora vivían dentro de él. Yo sería la única fiduciaria, sin sucesor, sin vía para transferencia, no sin mi instrucción explícita y notariada. Firmé cada página lentamente con firmeza, sin temblores en la mano. Cuando terminé, el notario selló el documento final y miró a Marta, quien dio un breve asentimiento. Se registra hoy, dijo. Efectivo, de inmediato. Cerró la carpeta y la deslizó por la mesa hacia mí. La tomé con ambas manos, no con orgullo, sino con finalidad. Esto no era venganza, era protección, la que debía haber preparado hace años. Afuera, el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Mientras tanto, el señor Verde había estado recopilando más de lo que le pedí. Su último informe llegó esa mañana. El desarrollo Valle Azul de Diego estaba colapsando rápido. Sobreendeudado, retrasado, perdiendo dinero a través de una serie de préstamos privados que no soportarían otro pago fallido. Rodeaban mi patrimonio no solo por codicia, sino por desesperación. La casa nunca fue sobre legado. Era sobre liquidez. Ya tenían un comprador alineado, una firma de desarrollo que planeaba derribar el jardín, destripar la casa principal y construir 6 residencias de lujo. El trato dependía, por supuesto, de una firma final, la mía. Así que los dejé seguir rondando. Dejé que creyeran que me estaba deslizando, asintiendo más a menudo, preguntando 2 veces por cosas que ya sabía. Invité a Mariana a almorzar y olvidé el nombre de la empresa de su esposo. Le pregunté a Diego qué mes era durante el té. Sonrió, pero sus nudillos se apretaron alrededor de la taza. Grabé todo. Por la noche escuchaba sus palabras en la quietud. Etiquetaba cada archivo cuidadosamente, archivaba cada transcripción impresa en la carpeta junto a mi cama. Que pensaran que estaban ganando. No se dieron cuenta de que ya había cambiado las reglas del juego. Los invité a tomar té. Sin mención de documentos, sin presión, solo un pedido tranquilo. Sentémonos a revisar las cosas juntos, solo nosotros. Llegaron puntuales, demasiado puntuales. Diego llevaba la misma chaqueta azul marino que siempre elegía cuando fingía ser alguien respetable. Mariana lucía impecablemente pulida, el cabello recogido, maquillaje suave, blusa perfectamente metida. Sonrieron como diplomáticos en una visita de paz. Nos reunimos en el salón, la chimenea brillando detrás de mí. La mesa estaba puesta con servilletas de lino y cucharas de plata. Serví el té yo misma. La voz de Mariana era melosa. «Te ves bien, mamá. Me alegra que estés lista», asentí. Pensé que empezaríamos con algo simple. Me agaché bajo la mesa y puse un pequeño grabador negro en el centro. Presioné play. El sonido de sus propias voces llenó la habitación. «Si no firma Carvajal, la declarará no apta. Vendemos la casa, saldamos la deuda de Valle Azul. No lo notará después de unas semanas en el lugar de Querétaro». Los ojos de Mariana se abrieron. Su mano se movió hacia el grabador, luego se detuvo. Dejé que las palabras siguieran rodando hasta que escuché la voz de Diego decir: «Todavía cree que me importa». Entonces lo apagué.
Los miré a ambos con las manos cruzadas pulcramente en mi regazo. Eso es lo que dijeron cuando pensaron que estaba demasiado ida para escucharlos. Mariana abrió la boca, pero no salió nada. Diego se levantó de repente con la mandíbula tensa. Esto está fuera de contexto. No puedes. Lo interrumpí. Puedo, y lo hice. El fideicomiso está registrado. La casa está protegida. Soy la única fiduciaria, y eso no cambiará. La voz de Mariana se quebró. Mamá, nosotros falsificaron mi nombre, dije con calma. Firmaron documentos legales en mi nombre. Conspiraron con un médico comprometido para declararme incompetente y pensaron que no contraatacaría. Hubo un golpe en la puerta. María entró en la habitación. El detective Holguín está aquí, señora. Asentí. Hazlo pasar. 2 oficiales uniformados entraron primero, seguidos por un detective de civil con una carpeta en la mano. Señora Valenzuela, gracias. Hemos revisado su declaración y las grabaciones. ¿Podemos hablar con el señor? Y la señora Vargas. Mariana se volvió hacia mí pálida. ¿Llamaste a la policía? Me puse de pie. No, denuncié un delito. Los oficiales se acercaron. Mariana Vargas. Diego Vargas están detenidos para ser interrogados por fraude, conspiración e intento de abuso a personas mayores. Diego gritó algo sobre abogados, pero su voz temblaba. Mariana se derrumbó junto a la mesa de té con el rímel corriéndose. Por favor, mamá, no queríamos. La miré. Querían cada palabra. Solo me aseguré de que alguien más las escuchara. Afuera vi a los vecinos reunidos con los celulares en alto. Las luces de las patrullas se reflejaban en la reja mientras se abría con un chirrido. María se acercó a mi lado. ¿Cierro las cortinas? Negué con la cabeza. No, que vean. La casa estaba en silencio después de que se fueron. El tipo de silencio que no presiona ni zumba, simplemente existe. Sin el taconeo de Mariana, sin murmullos de habitaciones que no debía escuchar. Solo quietud, la que no había sentido en años. Caminé lentamente por el salón, mi mano rozando el respaldo de la silla donde ella había suplicado. Su voz aún resonaba débilmente en mi memoria desesperada y temblorosa. Pero incluso ahora no sentía victoria, ni un arrebato de triunfo, solo el cierre silencioso de una puerta que debió cerrarse hace mucho. La bandeja de té seguía allí, la segunda taza intacta. La tomé y la llevé conmigo al saloncito. El té se había enfriado, pero lo bebí de todos modos, dejando que el amargor se quedara. Todo lo que ella había dicho sobre esa taza, todo lo que él intentó suavizar con una risa y una firma, nada de eso importaba ahora. Los papeles nunca necesitaron mi mano, solo mi paciencia. Pasé por el estudio deteniéndome un instante en la puerta. El registro seguía donde lo dejé, cada grabación etiquetada, archivada y ya no necesaria. El grabador estaba guardado en el cajón. Su trabajo estaba hecho. Habían hablado libremente, asumiendo que no sabría qué hacer con la verdad, pero lo supe todo el tiempo. Al final del pasillo giré a la izquierda en lugar de a la derecha, hacia las puertas de vidrio que daban al jardín. El aire afuera era cálido. El sendero de piedra serpenteaba por los mismos parterres que Roberto plantó con sus propias manos. Las hortensias habían florecido temprano este año, llenas, despreocupadas, inconscientes. Seguí la curva del sendero hasta el banco que pusimos bajo el árbol de magnolia el verano antes de que él falleciera. Él lo llamó el rincón tranquilo. Ahora se sentía más verdadero que nunca. Me senté con la taza en el regazo y me permití respirar. No con cuidado, no con cautela o cálculo, solo respirar. Nadie miraba, nadie me presionaba por respuestas o firmas o claridad que no les debía. Las rejas estaban cerradas. Las puertas eran mías otra vez. Cada ventana, cada azulejo, cada viga construida con nuestras manos, nuestro dinero y nuestro tiempo, ahora estaban intactos porque me negué a dejar que destrozaran lo que no habían ganado. La casa ya no se sentía como algo que defendía. Se sentía como algo que había regresado a mí. Como si simplemente hubiera esperado pacientemente a que su legítima guardiana la reclamara.
que se lleven su codicia a otro lado. Esta casa recuerda quién la construyó.